Huancavelica, el poder de la comunicación. A esta hora de la mañana, en nuestros estudios, la señora abogada Viviana Bonilla. Ella fue gobernadora de la provincia del Guayas, candidata a alcaldesa o alcalde, exfuncionaria del SRI, creo que la recuerdo también, y ahora pues candidata a asambleísta nacional, casillero 4 por Alianza País. La saludamos, le agradecemos por estar con nosotros y le consultamos, ¿no? Porque no hay diferencias entre el asambleísta nacional y el asambleísta provincial. Al final del día, en el pleno de la asamblea, todos tienen el mismo derecho y la misma obligación, ¿no es cierto? Porque ni modo van a hacer una ley para una provincia, ¿no? La ley es para todos los ecuatorianos. Y usted, en materia de legislación, ¿qué le está proponiendo a su electorado? Abogada Bonilla, bienvenida aquí a Huancavelica 830M. Buenos días, Clever, Lenin, muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en esta nueva semana. Antes de contestar su pregunta, yo quiero hacer simplemente una pequeña introducción. Es importante que un proceso luego de 10 años reconozca los errores cometidos. Si no los reconoce y no está dispuesto a corregirlos o a enmendarlos, está condenado a repetirlos. Es por esto que si luego de 10 años podemos decir que se han cometido errores, por supuesto que se han cometido errores. Pero estoy convencida que han sido muchos más los aciertos que los desaciertos. Y parto de esto, ¿por qué? Porque justamente una de las propuestas que estamos llevando a la Asamblea Nacional, que tenemos que revisar lo que haya que revisar y corregir lo que haya que corregir, es poder erradicar el microtráfico. Pero no solamente desde el ámbito legislativo, sino desde varios ámbitos. Pero desde el ámbito legislativo tenemos que endurecer lo que haya que endurecer. Sin embargo, hay que hacer una revisión urgente de la tabla que se incorporó hace algunos años dentro de la Asamblea Nacional, aclarando que la despenalización del consumo existe en el Ecuador desde el año 1998. Esto un poco para aclarar y de pronto las voces que dicen que con este gobierno, con esta asamblea, se despenalizó el consumo. Eso no es así. Eso por un lado. Por otro lado, en todos los lugares que hemos recorrido, porque efectivamente soy candidata en la lista nacional, la principal preocupación de los ecuatorianos, de las madres y los padres de familia, es justamente el microtráfico, el consumo de drogas en los niños, en los jóvenes. Pero no solamente es una propuesta ambigua o demagógica hacer algo desde la asamblea ya cuando esto ocurre, es decir, fortalecer el ámbito punitivo. ¿Qué hay del ámbito preventivo? Por ende, una de las propuestas también claves de Lenin Moreno es implementar políticas que vayan destinadas a la detección temprana, al acompañamiento familiar y también a construir los centros de rehabilitación. Pero también un gran acuerdo nacional con todas las funciones del Estado y con los gobiernos autónomos descentralizados, porque está comprobado que una ciudad que no tiene alternativas, que no tiene espacios verdes, que no tiene lugares de recreación para los jóvenes, que no tiene los servicios básicos satisfechos, es una ciudad que genera más violencia en todo sentido. Entonces el Estado no puede ir por un lado, refiriéndome a gobierno central, implementando políticas de detección temprana. La función legislativa no puede ir por otro lado endureciendo ciertas penas, mientras que el resto de funciones no cumplen con su labor. El problema de las drogas es un problema integral y por ende su solución es integral. También debemos involucrar la responsabilidad de la familia, de los padres de familia. Hoy en día papá y mamá trabajan, sí, pero ellos también tienen una responsabilidad importante. El tiempo que se le dedica a los hijos es primordial, tiene que ser de calidad. Implementar nuevamente la educación en valores en los colegios, eso nos corresponde como gobierno dentro de las políticas públicas. ¿Qué hay de los valores como la perseverancia, la constancia, la transparencia, la puntualidad, el respeto? Son temas que hay que retomarlos, eso por un lado. Y por otro lado, una propuesta que más de Viviana Bonilla es una propuesta ya que se ha convertido en una alternativa del movimiento Alianza País de llegar a la Asamblea Nacional, que es proponer una ley que pueda impulsar o desarrollar al microemprendedor ecuatoriano, convertir al comerciante mal llamado informal al comerciante formal. Los ecuatorianos somos trabajadores, pero desgraciadamente millones de jóvenes, de mujeres, de compatriotas, de ecuatorianos en general, aún trabajan desde la informalidad. ¿Qué significa esto? Que trabajan sin afiliación al Seguro Social, que trabajan sin una capacitación, sí, que trabajan sin una entrega de créditos flexibles, y esto conlleva de pronto que ciertas personas caigan en el chulco. Que trabajan solamente con las ganas. Exacto. O que caigan en el chulco, Clever, porque como no me prestan ni la banca pública ni la banca privada, ¿qué hago? ¿Cómo desarrollo mi negocio? En los mercados.
Así es. Entonces, lo que queremos es que esta ley pueda contemplar un apoyo directo a todo el comerciante emprendedor. Estamos hablando del pequeñito. Y no nos imaginemos cuando yo hablo del comerciante formal o emprendedor, simplemente a la persona que está en determinado lugar de la calle vendiéndonos algo. También pensemos en el joven recién graduado de colegio o universidad que quiere ser su propio jefe. Pensemos en la mujer que está en la casa cuidando a los hijos, pero que quiere implementar su propio negocio. Quiere vender humitas, quiere dedicarse a coser, quiere entregar comida a domicilio, pero como es pequeña, no tiene cómo empezar, no tiene ni esa capacitación ni ese acceso al crédito. Esta ley pretende justamente regular aquello, dar una capacitación permanente, acceso al crédito flexible y afiliación al seguro social. Hoy en día, campesinos, ganaderos, agricultores y también ecuatorianos en el sector de las cabeceras cantonales, en el sector ya de la ciudad en general, ¿qué ocurre? Terminan su vida productiva, terminan de trabajar 65, 70 años, van a sus casas y tienen que vivir el resto de años de pronto de la buena voluntad de los familiares, de los hijos, de los vecinos, porque como nunca aportaron al seguro social, no tienen una jubilación y viven de pronto con los poquitos ahorros que puedan tener o viven sin nada. No puede ser que un comerciante o un trabajador que le entregó sus mejores años al Ecuador vaya a su hogar sin una jubilación digna. Por ende, eso también se empata con el plan de Lenín Moreno, en que todas las personas de la tercera edad tienen que estar afiliadas al Seguro Social y tienen que recibir una pensión jubilar. Más aún si son los comerciantes emprendedores que han sido sus propios jefes, pero que no han tenido ni la motivación ni el respaldo para tener una afiliación al Seguro Social. 7:21, dialogando con la abogada Viviana Bonilla, candidata a nivel nacional para la Asamblea Ecuatoriana por Alianza País, en el casillero número 4. Hablando de estos errores que ha cometido el gobierno y particularmente la Asamblea Nacional, la oposición suya, la oposición de Alianza País, hoy por hoy los candidatos a asambleístas dicen, no se ha fiscalizado. Ahí hay un error de parte de la Asamblea Nacional, hay que rectificarlo. Solamente aclarar para que no se me quede una idea en el aire. Cuando yo hablaba del tema del microtráfico y escucho hoy en día a todos los candidatos de oposición hablar exactamente de lo mismo, que una de las prioridades es erradicar el microtráfico, acabar el consumo de drogas en los chicos, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a ver, la gran mayoría de esos candidatos, sobre todo a presidente de la República, pertenecieron ya a gobiernos anteriores, o fueron diputados, o fueron ministros de Estado, o han pertenecido a movimientos y partidos políticos que han gobernado este país, no por 10 años, sino por 20 o 30 años. Y habría que preguntarles, cuando ellos fueron gobierno, ¿qué hicieron en política pública, social y preventiva para que no exista el consumo o el microtráfico? Por ejemplo, desde el año 1996 al año 2006, es decir, en un periodo de 10 años, para ser justa en el análisis, la partidocracia entregó 237 becas. 237 desde 1996 al año 2006. En 10 años. En 10 años. Nosotros, del año 2007 al año 2017, se han entregado 15.000 becas a los ecuatorianos. En 10 años también. En 10 años, exactamente el mismo periodo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tiene que venir acompañada la propuesta de una coherencia también histórica, de quién viene la propuesta y si esta persona cumplió o no, o algo se molestó en invertir cuando fue gobierno. Entonces, no simplemente decir vamos a erradicar el microtráfico, que hay también de los modelos y las políticas que aún no se aplican cuando han sido administración municipal. Dicen es que no tuvimos los recursos que tuvieron ustedes. Claro, eso también es otro mito que tenemos que aclarar. Ciertos sectores de oposición piensan que Rafael Correa pues se sentó en el año 2007 en Carondelet y que la plata le llovía y pues que por eso pudo hacer lo que se hizo. Lo que es cierto es que gracias a la voluntad política que hubo en el 2007 cuando asumió el gobierno de renegociar los contratos petroleros, es que le permitió también tener mayor liquidez y mayor dinero para invertir. Entonces se tocó un tema que antes era impensable, que antes era intocable. A nadie se le hubiese ocurrido jamás sentarse a negociar con las multinacionales y decirle, ¿sabe qué? El 80% ya no se va afuera, ahora se queda aquí. Era imposible. 83%. 83% para ser exacto, pero esa decisión política, esa voluntad de querer hacer las cosas bien, permitió también tener ingresos para poder invertir. Entonces ahora de que ellos hablan de erradicar el microtráfico, invertir en educación, pero si aquí en Guayaquil, Clever, aquí en Guayaquil, en 40 años no se construyó un colegio, no se diga hospitales,
me parece que son en 2 décadas o en casi 3 décadas que no se construyó un hospital. Ahora hace 2 semanas se inauguró el hospital del Guasmo, que es el hospital público más grande en la historia del país, que 494 camas. Que será reemplazado, ¿sabe por qué hospital? Por otro hospital que será construido en Monte Sinai, que será inaugurado, perdón, ya se está construyendo en los próximos meses, que ese sí será el hospital más grande en la historia del país. Entonces, si estamos hablando de un modelo que ha invertido en educación, no un poquito, o no un poquito más que los otros, no, sino que cambió la concepción de lo que ha sido la inversión en educación, que construyó escuelas, que construyó colegios, que repotenció colegios réplica en todo el Ecuador, y Guayaquil no ha sido la excepción, que ha invertido en salud, que ha invertido en vialidad. Por supuesto, me dirán con los errores que se han cometido, porque tenemos que aceptarlos, por supuesto que se han cometido errores, pero los cambios trascendentales que se han logrado, eliminación de la tercerización laboral, afiliación al seguro social de las amas de casa, afiliación al seguro social de las trabajadoras remuneradas del hogar o empleadas domésticas. Son hitos históricos que no se habían ni siquiera pensado en otros gobiernos. Entonces yo quiero partir de eso. Y de pronto, dentro de los errores también que tenemos que asumir como temas que hay que mejorar, es el ámbito de la fiscalización, por supuesto que sí. Yo como Viviana Bonilla les puedo decir que dentro de la Asamblea Nacional se tienen que mejorar los procesos de fiscalización, porque si yo digo que la fiscalización está muy bien, el que me escucha va a decir, esta man está loca, pues. Entonces tenemos que reconocer que hay que mejorar los ámbitos de fiscalización sin que se convierta esto pues en un show político. Tenemos que corregir las leyes de contratación pública para que cada vez que se vaya a contratar de forma especial o de forma directa, exista también un proceso riguroso. Podemos nosotros implementar procesos anticorrupción, pero lo que no podemos permitir, y yo lo he dicho en varios espacios, y en serio no hablo como política en este momento, hablo como joven ecuatoriana, lo que yo no puedo permitir es que la bandera de lucha contra la corrupción o la bandera de lucha de la fiscalización sea una bandera que sea adueñada de la oposición de este país, porque son cosas completamente distintas. Entonces, que la oposición en este país nos venga a hablar de falta de fiscalización, de transparencia, caramba, pues como que si nosotros no supiéramos quiénes son ellos. Entonces, corrupción también ha sido muchísimos actos que nos podemos quedar aquí hablando horas. Haber firmado, por ejemplo, el acta de finiquito de Chevron, que nos tiene condenados al Ecuador a pagar millones de dólares y que no afecta a Rafael Correa, está afectando a todos los ecuatorianos. A ver, corrupción es también no haber dado becas a los ecuatorianos, a los chicos, cuando ellos gobernaron. Corrupción es no haber construido las hidroeléctricas para favorecer el negocio de las barcazas privadas. Y corrupción también fue jamás haber denunciado a alguien de sus propias filas, jamás haber salido públicamente en rueda de prensa a decir, oigan, fulano de tal o sultano mengano es un corrupto, por favor, justicia, persígalo, que le caiga todo el peso de la ley. ¿Cuándo hemos visto eso? De hecho, dentro de la Asamblea Nacional, la actuación de los asambleístas de oposición fue pobre en todo sentido, no solamente en la presentación de leyes, sino también en fiscalización. En la investigación de los Panama Papers, yo quisiera, ojalá que en algún momento, esas grabaciones que son públicas, se pueda ver la participación de los asambleístas de oposición cuando compareció Carlos Pareja Llanucel y otros ministros ahí a la mesa. Eran calladitos y decía el presidente de la comisión, compañeros legisladores, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien, doctor. Muy bien, todo está muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces tenemos que decir las cosas con coherencia política y reconocer que tenemos que ajustar ciertos procesos de fiscalización, tenemos que ajustarlos, pero que se han logrado leyes trascendentales en este periodo, en esta Asamblea Nacional, se han conseguido. Que esta Asamblea Nacional no es nada parecida al Congreso Nacional de antes, tenemos que decirlo. El Congreso Nacional en donde los diputados iban con 15, 18 asesores, nadie sabía cuánto ganaban. Los diputados iban armados, se iban a gritar al Congreso indio ayahuasca, enano mamarracho, y otros calificativos que no puedo decir por respeto a los oyentes, pero ese era el Congreso Nacional y son ellos los que pretenden a nosotros decirnos cómo se tiene que legislar. No lo podemos permitir. Permítame, 7:29 aquí en Huacavilca 830M. Usted, licenciado Lenín Aptito. Sí, para preguntarle a la candidata, a la abogada Viviana Bonilla, si usted cree que es necesario retomar los informes previos de Contraloría y Procuraduría para todos los contratos públicos que se vayan a desarrollar de ahora en adelante. Ha quedado claro que la eliminación de estos requisitos no se constituyeron en un elemento que pudiera eludir la corrupción. Pero Lenin, hay que tener también mucho cuidado en lo que decimos, yo como candidata sobre todo, porque imagínese usted que yo le diga en este momento, sí,
creo que los informes previos van a marcar la diferencia. Se retoma aquello y los casos de corrupción siguen existiendo. No habrá una norma específica, una ley que pueda reformar algo o una ley que se apruebe de la Asamblea Nacional y al día siguiente la corrupción ya no existe. Estamos de acuerdo, pero los controles son necesarios y usted coincidirá conmigo en que se volvió demasiada hay una laxitud impresionante en la contratación pública. Se puede contratar a dedo. Y así como dice el presidente que los paraísos fiscales han sido una de las razones por las que no se puede detectar la salida de dineros y el destino de las coimas, bueno, también es verdad que el hecho de que no existan informes previos por parte de entidades autónomas independientes ha permitido pues que se contrate a dedo con cualquiera. Y eso es verdad, eso es evidente. Eso es justamente lo que yo decía en las preguntas que me hacía Clever. Nosotros dentro de la Asamblea Nacional tenemos que revisar las leyes que se han aprobado y tenemos que ajustar ciertos procedimientos. Y yo creo que dentro de la ley de contratación pública tenemos que ajustar el procedimiento de la contratación o del régimen especial que permite justamente contratar por tema emergente, por algún tema que sea rápido porque algo está pasando. Sí, pero tiene que cumplir digamos, un procedimiento específico igual a los otros. Entonces, para eso estamos los legisladores, para retomar aquello y para asegurar y blindar de alguna manera la ley de contratación pública, pero también asegurarle al contratista y al ciudadano común que quiera denunciar, que no vaya a tener algún tipo de amenaza o algún tipo de digamos, de revancha por parte del sector público y que la persona pueda denunciar sin que sepan el sector público quién está denunciando, que el contratista tenga la posibilidad de decir, ¿sabe qué, señor fiscal? Aquí me están pidiendo dinero, pero sin que ese fiscal sin que ese contratista evidentemente tenga que dar todos sus datos ni que salga a la luz pública, porque lamentablemente así no va a funcionar el país. Entonces tenemos que implementar esos procesos incluso dentro de la función judicial, que existan fiscales que puedan específicamente dedicarse a estos temas. Por supuesto que hay que hacerlo y yo estoy de acuerdo en aquello. ¿Y usted cree que también hay que ponerle un candado a este asunto de las declaratorias de emergencia? Porque imagínese usted, en el supuesto no consentido de que llegue al poder un candidato de oposición y empiece a hacer exactamente lo mismo que hizo Rafael Correa, empezar a declarar estados de emergencia para, a través de aquello, saltarse todos los procesos de la contratación pública y entregar contratos a dedo para construir lo que sea, Entonces, eso que puede ser bien utilizado, también se lo puede mal utilizar dependiendo de quién esté ejerciendo o de quién detente el poder en un momento determinado. ¿No cree usted, le pregunto, abogada, que habría que poner un cierto candado para que no sea tan discrecional el asunto? Bueno, pero no ha sido por ese caso ilegal, porque justamente la ley... No, por eso le claro, digo, una reforma. Yo lo quiero aclarar porque el tema o la afirmación de que Rafael Correa pueda contratar a dedo, claro, de pronto alguien que nos está escuchando... amparado en la ley. Amparado en la ley, claro. Que es legal. Por eso hablamos de una reforma legal que ponga un candado. Yo lo que creo es que tiene que revisarse la ley de contratación pública, no solo en ese sentido, sino en varios sentidos. Porque no solamente el proceso de querer contratar o poder contratar con alguien, es qué pasa en el camino. ¿Qué pasa en el camino si se ejecutó la obra? ¿No se ejecutó? Si existe sobreprecio o no existe sobreprecio. ¿Qué hay después con la parte fiscalizadora dentro de la obra? ¿Qué hay después con los informes que tiene que presentar el contratista? Es decir, no solamente es un pequeño punto. Yo creo que toda la ley tiene que ser revisada para ajustar los procedimientos. Pero, por ejemplo, otro tema importante que mencionaba, la consulta popular que justamente los ecuatorianos tienen que decidir el 19 de febrero referente a los paraísos fiscales. Muchos han dicho, pero el dinero producto de la corrupción no va necesariamente a los paraísos fiscales. De hecho, se ha encontrado en los últimos casos que este dinero producto de la corrupción, un dinero mal habido, ha ido a otros países que no son considerados paraísos fiscales. Pero también es cierto que mucho de ese dinero, o a lo largo de la historia del Ecuador, esos capitales que son mal habidos han salido y están en los paraísos fiscales, porque un paraíso fiscal es justamente aquello, un lugar en donde no le preguntan de dónde viene su dinero. Si usted llega con determinado monto, le dicen, a ver, venga, abra su cuenta y no pasa nada, nadie le revisa nada. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, si usted quiere depositar algún cheque de más determinado valor, que me parece que son 3 o 5 mil dólares, le preguntan, oye, ¿de dónde viene ese dinero? En los paraísos fiscales no sucede aquello, pero por algo tenemos que empezar, Lenin y queridos ecuatorianos, porque no es ilegal, pero sí es ilegítimo
que un funcionario público, que una persona que se postule un cargo de elección popular tenga su dinero fuera. Y de alguna manera es un control adicional para los funcionarios en el sector público. Tenemos que decirlo como es. Probablemente habrá funcionarios públicos que tienen dinero mal habido, que está en otros países, pero también muchos de aquellos llevaron su dinero a los paraísos fiscales. Entonces, tenemos que plantear una solución, y creo que una respuesta importante al problema de los paraísos fiscales se convierte justamente la consulta y la propuesta de vanguardia, además del pacto ético, que ha sido aplaudida por varios países en el mundo, pero nadie la ha implementado. Recuerden ustedes que varios presidentes a nivel mundial tuvieron incluso que renunciar a sus cargos por estar involucrados en este tema de los Panama Papers. Yo confío en que esta propuesta de consulta popular es una propuesta de vanguardia, es una propuesta que contribuye a mejorar el control de la corrupción dentro del sector público y también dentro del sector privado en el país. No es la única solución, no habrá una ley específica que se apruebe dentro de la Asamblea o que se aplique una política pública específica y que el día siguiente ya no hay corrupción. Yo creo que esto es un tema que tenemos que involucrarnos todas las funciones del Estado, todos los estamentos de la sociedad y la sociedad en general para realmente poder erradicar la corrupción. Y como ciudadana le puedo decir, Lenin, ¿qué espero yo de la función judicial? Yo no me contento con saber quiénes son, porque creo que ya todo el mundo los conoce. Estamos esperando que los culpables estén tras las rejas, así que exigimos prontitud, celeridad, agilidad y que se actúe con eficiencia en el sector judicial. En 30 segundos, abogada Bonilla, ¿usted está satisfecha con la actuación del fiscal Galo Chiriboga, quien en estos casos de corrupción se ha destacado por acusar de cohecho y no de peculado a muchos de los involucrados? Como yo lo decía, yo creo que mi posición no es como candidata ni como política, sino como ecuatoriana, y seguramente será la posición de la mayoría de los ecuatorianos. Los ecuatorianos no nos conformamos con que se nos diga qué es lo que se está haciendo. Los ecuatorianos queremos un claro ejemplo de que se puede perseguir a la corrupción y que los culpables pueden estar tras las rejas. Demandamos un proceso mucho más ágil, mucho más eficiente, que le permita a la justicia ecuatoriana encerrar a los culpables y poder dar por primera vez un ejemplo en donde este tipo de delitos sí son perseguidos y sí existe una pena, porque resulta que los otros tipos de delitos sí son perseguidos y tenemos mucha gente tras las rejas, pero este delito tan atroz como es la corrupción y el peculado, que por cierto, en este gobierno se hizo la reforma de que el peculado no prescriba, porque antes sí prescribía, ¿no? En todo caso, esperamos que el fiscal Galo Chiriboga actúe con la prontitud y celeridad que todos los ecuatorianos estamos demandando. Usted es abogada de la República. ¿A quién le toca o le tocaba o le tocará en este proceso de que se escucha y que es de conocimiento público como es el bullado caso de Odebrecht? ¿El jurídico o el secretario jurídico o el ministro de la presidencia en el ámbito jurídico fue a Brasil a retirar papeles que no los obtuvo? ¿Le toca a él o le toca al fiscal? El fiscal le corresponde actuar de oficio. Al fiscal le corresponde actuar inmediatamente para velar los intereses del Ecuador. En este caso, el secretario jurídico de la presidencia puede solicitar información, puede participar también, pero la obligación constitucional y legal le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Perseguir a estos corruptos, darle respuestas más concretas a los ciudadanos, enviar los informes que sean necesarios, pedir los informes que sean necesarios, hacer los viajes que sean necesarios, pero más allá de eso, Clever, darle respuesta a los ecuatorianos, respuestas serias y respuestas contundentes. El gobierno peruano está recompensando a quien con el nombre del paradero de quienes están implicados en este caso de Odebrecht y de Petroecuador en el Perú. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que cada país implementa la medida o la acción que crea conveniente. Yo creo que aquí en el país, justamente desde la Presidencia de la República y desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se ha informado a los ecuatorianos que se ha podido recuperar dinero mal habido, dinero de todos los ecuatorianos, justamente el caso de Petroecuador, de los bienes que se han incautado y que se logren vender, que no exista ese perjuicio en contra del Estado y poder recuperar en algo, aunque sea el dinero. Yo creo que todas las medidas que se implementen encaminadas para resolver el tema de la corrupción
e insisto, el tema de la consulta popular, la propuesta del pacto ético, es una propuesta importante que quizás no se le está dando la importancia que se le deba dar. La ciudadanía solo se está enfocando en las elecciones para presidente, candidatos a la Asamblea Nacional, etcétera, pero no está reflexionando acerca de la pregunta que se le está haciendo a los ecuatorianos y el poder de decisión que tenemos en nuestras manos el próximo 19 de febrero. Le podemos decir al Ecuador: sí, queremos un nuevo tipo de política, no queremos a nuestros funcionarios públicos que tengan plata en paraísos fiscales, no queremos que quienes nos gobiernan o quienes nos piden el voto tengan plata fuera del Ecuador, queremos que la gente que se lanza a los cargos de elección popular y toda la gente que está involucrada en el sector público tenga su dinero aquí. Y es justamente un paso más hacia el tipo de país que queremos en cuanto a niveles de transparencia. Usted no tiene dinero allá en paraísos fiscales, ¿no, abogada? No, para nada. Yo lo único que tengo fuera del país son unas tías que tuvieron que emigrar gracias a la quiebre bancaria, la quiebre financiera, que ya sabemos quiénes son los culpables, ¿no? Del año 99. Que le vaya muy bien, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, tengan todos un buen día.